Vamos a establecer comunicación con quien es economista. Le vamos a agradecer a Natalia Motil, es directora de la consultora NM, y nos va a compartir acerca de la estanflación, entre otras cosas qué es, cuáles son sus causas. Bueno, Natalia, bienvenida a la radio de la Universidad Nacional del Nordeste. Iriel Marcelo, la saludamos. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está? Y gracias por su tiempo. Pero muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por compartir con nosotros. Seguramente le habrán preguntado y mucho. Una más, le queremos preguntar, ¿de qué hablamos cuando hablamos? ¿Qué significa estanflación? Bueno, la estanflación es la unión de, por un lado, la inflación, que es la aceleración de la inflación cuando los precios de las cosas que nosotros compramos suben fuertemente y a nosotros se nos dificulta acceder a esos bienes y servicios. Y por el otro lado, lo que es el estancamiento económico. ¿Qué es el estancamiento económico? Cuando las empresas dejan de producir, dejan de abocarse a nuevos proyectos de inversión, la gente tampoco compra más cosas, y eso termina afectando a todo lo que es la economía. Esta inflación es la unión de esos dos digamos, fenómenos. ¿Cuáles son las consecuencias más inmediatas? Por un lado, lo que es la alta tasa de desempleo. La realidad es que, bueno, cuando las empresas no producen, no amplían su producción, la realidad es que cada vez hay menos puestos de trabajo, y en un contexto en el cual los costos aumentan rápidamente por esa aceleración fuerte de lo que es la inflación, bueno, eso ahoga más a lo que es la estructura productiva y eso impacta en lo que es el mercado de trabajo. La otra causa es, la caída de lo que son los salarios reales. ¿Por qué? Porque por un lado, confluye esto de aceleración fuerte de lo que es la inflación que termina corroyendo lo que son los salarios reales, y por el otro lado, vos tenés que, a falta de capital, eso también termina encareciendo lo que es el capital en contra de lo que son los salarios. Entonces, en este contexto, los salarios tienden a caer aún más. Por ende, se profundiza lo que es esa caída del poder adquisitivo. Después, el impacto sobre todo lo que son los capitales, la inversión. Cuando vos entrás en un contexto de mucha inestabilidad macroeconómica, la realidad es que desalentás lo que es el ahorro, lo que es la inversión. Entonces, inclusive los inversores no quieren invertir en una economía que se encuentra en esta situación. Después, esto lo que tenemos en el sector privado, este problema, después termina impactando sobre lo que es el sector público. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés un sector privado que no está generando riqueza por una inestabilidad económica, el Estado también recauda menos, entonces termina teniendo menos recursos para sus funciones más básicas. Y por último es la agudización de la crisis de confianza, justamente porque una estanflación es difícil de combatir, porque las medidas que se pueden llegar a tomar tanto para afrontar la inflación como el estancamiento económico terminan siendo contraproducentes entre sí. Por ejemplo, una política fiscal expansiva para poder impulsar la actividad económica local. La realidad es que termina, por ejemplo, inyectando liquidez en la economía y corroyendo aún más lo que es el valor de la moneda, entonces agrava el problema de la inflación. O, por ejemplo, una política monetaria contractiva que busque atacar lo que es la inflación lleva a, por ejemplo, un aumento de las tasas de interés que termina afectando a lo que es la actividad económica local. Entonces, es difícil combatir lo que es la estanflación, por eso es que el mercado termina generando más desconfianza hacia esta situación y se termina, inclusive se puede llegar a prolongar esta situación macroeconómica.
Sí, Montiel, justamente estábamos pensando, ¿no?, que el presidente electo ha hecho manifestaciones públicas, ¿no?, sobre su intención de regular, por ejemplo, los precios de la canasta de energía, de lo que tiene que ver con también la liberación de precios, tanto en prepagas, por ejemplo, como en servicios públicos, es decir, todo lo que tiene un impacto también en la vida cotidiana de las familias, pero también, como decía usted, en el comercio, en las industrias, y eso combinado con una macroeconomía que no fomenta ese crecimiento de más empleo o de tal vez una actualización en los salarios, es un poco lo que se puede avisorar o cuáles son los plazos de ese impacto que podría tener esta inflación. Sí, a ver, creo que va a estar enfocado en, la estabilidad, es decir, bajar las tasas de inflación, porque cuando vos estás en esta inflación tenés que decidir, o le metés a la actividad económica o le metés a lo que es la inflación. Más allá de que sí, en el mediano plazo, vos si bajás las tasas de inflación, estabilizás la macroeconomía, empezás a crecer. Pero bueno, eso va a llevar tiempo y el que más lo va a sufrir es la actividad económica. Entonces, si está enfocado en bajar las tasas de inflación, la política monetaria tiene un efecto de entre 12 y 24 meses. Entonces, las políticas que se lleven adelante durante todo este periodo recién lo vamos a ver a partir del 2025, muy probablemente a partir del segundo semestre del 2025. Claro. Mientras tanto, lo que vos vas a tener es, una caída, un problema en el sector privado, productivo, en el mercado laboral, en los salarios reales. Ojo, porque ya venimos en un contexto macroeconómico bastante complicado, porque hoy tenés muchos cuellos de botellas porque faltan dólares para poder importar insumos básicos, entonces tenés sectores clavos que hoy se encuentran lamentablemente paralizados. Tenés la misma coyuntura macroeconómica con altas tasas de inflación que te impiden llevar adelante un simple cálculo empresarial, y eso impacta sobre la decisión empresarial interna. También tenés problemas en el mercado laboral, la falta también de reformas, algún tipo de desregulación, de modernización que permita por lo menos la contratación más fácil, rápida del empleo. Bueno, la realidad es que está complicada la situación en ese sentido, y vamos a tardar hasta ver algún tipo de luz al final del túnel. Las buenas noticias, por decirlo de alguna manera, o algún aspecto positivo y satisfactorio, teniendo en cuenta el estancamiento por parte de las empresas, entonces no contratación de recursos humanos. Por otro lado, el aumento de los precios y la inflación que seguiría, pero con un estancamiento, y se fusiona entonces, y escuchándola atentamente, esta inflación. Digo, algunos hablan de, recién mencionaba muy bien, ¿no?, en qué época sería, y del 2025, pero a priori, ¿cuál sería su sugerencia? Y me imagino gente que la consulta, no solo medios, ¿no? No sé si algunas empresas o algunas personas que buscan una orientación. ¿Cuál es su sugerencia en este momento, fin del 2023, cuando se escucha y se habla de todo esto, ¿no? Para ese ciudadana de a pie, ¿qué le diría a priori? ¿Qué podemos hacer desde nuestra economía puertas adentro, por decirlo así? Tratar de protegerse como siempre en lo que es moneda extranjera, tratar de estoquearse lo que más uno pueda, y tratar de ajustar los gastos también internos de cada uno de los hogares. Y después, a nivel más macroeconómico, lo que uno puede llegar a recomendar es justamente tratar de ver bien lo que es la restricción social y no abocarnos en soluciones mágicas que parecen mágicas o rápidas, como es el endeudamiento, porque la realidad es que si vos entras en un contexto de estancamiento más endeudamiento, puede llegar a ser un modelo muy explosivo que vas a tener problemas al final, graves al final del día, porque justamente vos le estás agregando un componente más a la receta, que es incrementar lo que es el riesgo país, el riesgo de default, y eso va a terminar afectando en las variables macroeconómicas fundamentales. Así que, por eso digo, hay que tener muy cuidado qué es lo que van a hacer, y contemplar bien lo que es la restricción social, porque ya venimos con un tejido social bastante erosionado, sobre todo a partir del segundo semestre de este año, en el cual la gente ya
bueno, no puede seguir soportando más ajustes. Sí, sobre todo pensando, Motil, en que ya Argentina tiene poco margen justamente por lo que tiene que ver, decíamos, de la política fiscal para hacer más políticas de contención, ¿no? De contención de política fiscal, que bueno, marcaron mucho también la campaña en los últimos meses, pero bueno, las previsiones de que esa alza en los precios y ese parón en el crecimiento económico va a recrudecer un poco la situación que ya estamos atravesando de un 140% de, bueno, en este caso de inflación acumulado en el último año. Efectivamente. Habrá que ver qué es la política que van a aplicar a partir del 10 de diciembre, porque si deciden ir a una corrección mínima de lo que es el mercado cambiario, es decir, devaluar lo que es el tipo de cambio oficial, vas a tener inflaciones de 2 dígitos mensuales por hasta septiembre del año que viene. Y estamos hablando de inflaciones que pueden superar inclusive el 20% mensual. Entonces, ante ese contexto está bastante difícil. Por otro lado, ¿qué es lo que no centrarse en lo que pasa en Buenos Aires y tratar de ver qué es lo que pasa en el interior del país? Porque la realidad es que es muy difícil modificar la matriz productiva de las provincias de un día para otro. Si ven reducidos sus recursos por el contexto económico actual, sumado, bueno, a ciertas restricciones, la realidad es que vas a tener una crisis social bastante importante en el interior del país, en muchas de estas provincias, en las cuales depende muchísimo de lo que es el empleo público. Hay muchas provincias en las cuales tienen por encima del 50% de empleo público. Yo no digo que eso está muy bien y que hay que seguir con eso, sino que las políticas tienen que estar enfocadas inteligentemente para tratar de reducir el costo social de cualquier programa de estabilización, porque lamentablemente no, cosa que vos pensás que funciona muy bien en la teoría, después se va a hacer difícil poder modificarlo. Natalia Motil, gracias por el tiempo y la amabilidad de compartir el aire con nosotros. Que siga muy bien y tenga buena jornada. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Es economista, es directora de la consultora NM, contándonos en línea.